La boda había empezado como un sueño tejido de luces doradas, risas y música suave. Yo me sentía flotando entre nubes de felicidad. El vestido acariciaba mi piel con delicadeza y cada detalle parecía haber sido diseñado para contar la historia de un amor perfecto. Sin embargo, en medio de los brindis y las felicitaciones, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi abuelo, siempre reservado y observador, se inclinó hacia mí durante el brindis. Su voz, apenas un susurro, parecía cortante como un hielo que se derrite demasiado tarde. Espera la llamada del abogado antes de firmar, dijo, y sus palabras cayeron sobre mí como un martillo invisible. Lo miré, confundida y asustada. ¿Qué significaba eso? ¿Qué podía ser tan grave como para interrumpir el momento más feliz de mi vida? Intenté sonreír para tranquilizar a los demás, pero el sabor de la champaña se tornó amargo, casi venenoso. Cada burbuja parecía estallar en mi boca con un mensaje de advertencia que yo no terminaba de comprender. Miré a mi esposo, mi pareja perfecta en apariencia, y por un instante quise creer que todo era un malentendido. Sin embargo, el gesto serio de mi abuelo no dejaba lugar a dudas. Había algo que no podía ignorar. Mientras los invitados aplaudían y brindaban, yo sentía que el tiempo se ralentizaba. Las conversaciones se volvían murmullos lejanos, los risueños destellos de los camarógrafos parecían enfocar otro mundo. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe un recordatorio de que algo estaba fuera de lugar. Recuerdo que la mente de mi abuelo, siempre tan sagaz y protectora, me hizo recordar secretos familiares que creía enterrados. Él había visto demasiadas traiciones, demasiadas promesas rotas. ¿Y si mi felicidad era solo una ilusión construida sobre arena movediza? Su advertencia se convirtió en un hilo invisible que tiraba de mí hacia la verdad. Esa noche, mientras la orquesta tocaba suavemente y los novios bailaban, no podía concentrarme en los pasos del vals. Cada movimiento de mi esposo parecía calculado, cada sonrisa cuidadosamente medida. Una voz interior me susurraba, no confíes ciegamente, no aún. La prisa por firmar los papeles del matrimonio, los detalles legales que antes parecían burocráticos, de repente tomaban un aire de trampa. Finalmente, tomé la decisión de no avanzar hasta entenderlo todo. Mi abuelo me sonrió con complicidad y tristeza al mismo tiempo. Sabía que la tormenta apenas comenzaba, pero también sabía que este instante de duda podría salvarme de un desastre irreparable. El brillo de las luces, la música, la risa de los invitados, todo contrastaba con el miedo que se apoderaba de mí. Esa noche, al día siguiente, lo que parecía una boda de ensueño comenzó a desmoronarse en mi mente como un castillo de arena. El mensaje de mi abuelo seguía resonando en cada pensamiento. Espera la llamada del abogado antes de firmar. No podía ignorarlo, aunque mi corazón quería aferrarse a la idea de que todo era un malentendido. Me dirigí a la habitación donde los papeles legales estaban preparados, buscando cualquier signo de irregularidad. La luz del sol entraba por las cortinas y dibujaba líneas sobre los documentos, pero nada parecía fuera de lo normal a simple vista. Sin embargo, cada cláusula, cada cifra, comenzaba a tomar un nuevo significado cuando recordaba las palabras de mi abuelo. Decidí llamar al abogado de la familia, alguien de confianza que había guiado a nuestra familia en asuntos delicados durante décadas. Su voz al otro lado de la línea era grave y pausada, y cada palabra que pronunciaba parecía confirmar mis peores temores. No firme nada todavía, me dijo. Esto no es solo un acuerdo prenupcial, es una trampa diseñada para dejarla financieramente destruida si algo sale mal. El mundo se derrumbó un poco más en ese instante. Mi esposo, que hasta entonces había sido la figura de estabilidad y ternura, comenzaba a transformarse en alguien que podía esconder secretos tan oscuros que ni siquiera había imaginado. Mientras yo revisaba el acuerdo más de cerca, comprendí que cada cláusula estaba cuidadosamente escrita para beneficiar únicamente a su familia y transferirme a mí una carga impensable. Millones en deudas que yo jamás había contraído. El miedo se mezcló con la incredulidad. ¿Cómo podía alguien que decía amarme planear algo así? Las sonrisas durante la boda, los abrazos, los votos, todo parecía ahora un guión ensayado para atraparme en una red financiera. Mis manos temblaban al pensar en cómo este hombre, mi compañero de vida, podría ser un depredador disfrazado de amante perfecto. No podía contar con nadie en ese momento. La familia de mi esposo parecía estar en la misma sintonía que él, educados, sonrientes, pero con un trasfondo que olía a traición y cálculo. Mi abuelo había sido la única voz de alerta, un faro en medio de la tormenta que me advertía de un peligro que yo apenas comenzaba a entender. Esa tarde,
mientras los recuerdos de la boda aún flotaban en mi mente, sentí que el suelo bajo mis pies se convertía en hielo. Cada sonrisa que mi esposo me dirigía parecía ahora una amenaza silenciosa. Cada invitado, cada felicitación, era una máscara que escondía algo mucho más oscuro. Decidí tomar medidas. Antes de que él pudiera darse cuenta, contacté al abogado y a un pequeño grupo de confianza en mi familia. Los días siguientes a la boda fueron un torbellino de emociones. Por fuera, la vida parecía continuar como si nada hubiera pasado, fotos sonrientes, mensajes de felicitación y llamadas de familiares que celebraban lo que ellos creían un matrimonio perfecto. Pero por dentro, yo sentía que cada momento de alegría era una máscara que ocultaba un peligro real. Mi abuelo había insistido en que no firmara nada hasta que su abogado revisara con detalle los documentos. Así que, en secreto, empecé a escudriñar cada página del acuerdo prenupcial. Lo que encontré me dejó helada. Cada cláusula estaba escrita con precisión casi diabólica, transferencias de propiedades, deudas ocultas, inversiones fantasmas que parecían simples números en papel, pero que en realidad podían arrastrarme a una ruina económica monumental si firmaba. No era solo cuestión de dinero, era la sensación de traición. Cada frase del documento parecía decirme, confías demasiado en alguien que no merece tu confianza. Mi esposo, hasta hace poco el hombre que pensaba conocer, ahora empezaba a transformarse en un enigma aterrador. Recordé momentos de la boda, su sonrisa calculada, la forma en que observaba los papeles antes de que yo pudiera acercarme, incluso su insistencia en que todo se hiciera rápido y sin preguntas. Decidí entonces ir un paso más allá. Comencé a rastrear movimientos financieros sospechosos, a revisar registros de sus cuentas y a buscar cualquier documento que pudiera revelar la magnitud del engaño. Lo que encontré superó mis peores sospechas. Había transferencias a cuentas desconocidas, contratos ocultos y acuerdos con abogados y notarios que parecían diseñados para proteger únicamente a su familia y dejarme atrapada en un laberinto legal. El miedo se mezclaba con la incredulidad. ¿Cómo podía alguien preparar algo así mientras se mostraba como el novio ideal? Cada gesto, cada promesa de amor eterno, parecía ahora un acto de manipulación. La realidad era más cruel que cualquier pesadilla. No estaba casándome con un hombre, sino con un proyecto cuidadosamente elaborado de engaño financiero. Mi abuelo, que siempre había estado observando desde lejos, me ofreció un apoyo silencioso pero firme. Sabía que debía actuar con cautela, que cualquier movimiento en falso podría alertar a mi esposo y complicar todo aún más. Gracias a él, entendí que esta no era solo una cuestión de dinero, sino de supervivencia emocional y legal. Esa noche, mientras revisaba los documentos frente a la luz tenue de mi escritorio, sentí como el peso de la traición se asentaba en mis hombros. Cada decisión que tomara a partir de ese momento definiría mi futuro, no solo como esposa, sino como mujer capaz de enfrentar la verdad y protegerse de quienes la engañan. Y mientras los recuerdos de cada día que pasaba, el panorama se hacía más oscuro. Lo que al principio parecía un simple acuerdo prenupcial lleno de formalidades legales, se estaba revelando como una red compleja de engaños cuidadosamente planificada. No se trataba solo de transferencias de dinero o propiedades, era un sistema entero diseñado para atraparme. Cada movimiento financiero de mi esposo ahora parecía calculado con precisión quirúrgica para mantenerme indefensa. Decidí reunir toda la información que podía, estados de cuenta, correos electrónicos, contratos antiguos, registros notariales y cualquier documento que pudiera demostrar la intención de arrastrarme a una deuda imposible de pagar. Cada papel que tocaba me hacía temblar, la traición no solo era legal, sino profundamente personal. Comencé a ver cómo mi felicidad pasada se transformaba en una ilusión construida para un fin oscuro. Recuerdo una tarde en particular, cuando me senté frente a la computadora revisando transferencias entre cuentas. Una de ellas estaba a nombre de una compañía que yo nunca había oído, pero que mi esposo mencionaba casualmente en conversaciones, siempre con una sonrisa que ahora entiendo era de un cálculo frío. Esa transferencia, vinculada a otra y luego a otra, formaba un patrón que solo alguien con intención de dañar podría haber ideado. La red era impresionante, no era un simple descuido, sino un plan maestro para enterrarme en deudas. Mientras más investigaba, más se desvanecía la imagen del hombre con el que me había casado. Cada recuerdo dulce comenzaba a teñirse de sospecha. Las cenas románticas, los abrazos antes de dormir, incluso sus promesas de futuro, todo parecía parte de un guión para manipularme y ocultar la verdad. La decepción y el miedo se mezclaban con la adrenalina de descubrir cada capa de su engaño. Mi abuelo permanecía a mi lado,
un faro de calma en medio del caos. Me recordaba que debía actuar con cuidado, que cualquier movimiento precipitado podría alertar a mi esposo y complicar más la situación. Su experiencia me daba la seguridad para no precipitarme, pero la ansiedad seguía creciendo. Sabía que cada día que pasaba, el riesgo aumentaba. Firmar algo sin entenderlo por completo podría significar perder todo lo que tenía. Fue entonces cuando recibí la primera llamada del abogado. Su voz era firme, pero la información que compartió me dejó sin aliento. La red de engaños incluía contratos legales que podrían activarse inmediatamente si yo firmaba los documentos de matrimonio. No solo me arrastrarían a una deuda millonaria, sino que podrían afectar mi patrimonio personal y mi libertad financiera por años. Esa noche, mientras miraba el techo de mi habitación, comprendí que no había vuelta atrás, lo que parecía un simple... Después de días de revisar documentos y rastrear cada movimiento financiero, comprendí que necesitaba pruebas concretas. No podía depender solo de sospechas o intuiciones. Cada acusación debía estar respaldada por evidencias que no pudieran ser cuestionadas. Mi abuelo me sugirió grabar llamadas importantes y reunir registros notariales y contratos firmados previamente. Cada paso era delicado. Debía actuar con cuidado, sin alertar a mi esposo ni a su familia, quienes claramente tenían un juego perfectamente ensayado. Ellos parecían confiar en mi desconocimiento, en mi supuesto amor ciego, y eso me daba una ventaja silenciosa. Comencé por revisar los documentos que me había entregado la familia de él. Desde las transferencias bancarias hasta las escrituras de propiedades que decían ser parte de su patrimonio familiar, descubrí inconsistencias alarmantes. Algunas cuentas tenían movimientos que desaparecían misteriosamente, mientras que otras mostraban pagos a empresas fantasmas. Cada hallazgo era una pieza más de un rompecabezas que revelaba la magnitud de su plan. También encontré contratos que parecían rutinarios, pero que en realidad tenían cláusulas ocultas capaces de transferirme deudas millonarias en caso de cualquier disputa. Era evidente que mi esposo no solo había planeado beneficiarse a costa de mí, sino que había creado un entramado legal diseñado para atraparme sin posibilidad de defensa. El miedo estaba presente, pero la adrenalina de descubrir la verdad me mantenía enfocada. Cada llamada que hacía, cada documento que revisaba, cada mensaje secreto de mi abuelo me acercaba más a entender la magnitud del fraude. Comencé a organizar la información en carpetas, creando un archivo meticuloso que me permitiría confrontar a mi esposo con hechos, no con sospechas. La tensión aumentó cuando decidí enfrentar directamente a su familia. Necesitaba respuestas, pruebas que confirmaran lo que intuía y que me permitieran protegerme legalmente. Preparé preguntas precisas, documentos que probaban irregularidades y registros que mostraban transferencias sospechosas. Todo debía ser perfecto, un error podría costarme mucho más que dinero. Finalmente, llegó el momento de confrontar a mi esposo. Lo llamé a mi lado con una mezcla de calma y determinación. Sus ojos, que antes me parecían llenos de ternura, ahora brillaban con algo que no podía identificar, sorpresa, quizá incluso miedo. Le mostré las pruebas de sus transferencias y contratos, cada detalle que demostraba la intención detrás de cada gesto aparentemente inocente. Su reacción fue un reflejo de lo que ya sospechaba, la máscara caía lentamente. La seguridad que mostraba durante la boda se desmoronaba, revelando a un hombre consciente de que había sido descubierto. Sin embargo, aún intentaba mantener Después de confrontar a mi esposo y reunir las primeras pruebas, pensé que lo más difícil había pasado. Pero pronto entendí que lo que había descubierto era solo la punta del iceberg. La red de engaños que él había tejido durante meses, quizá años, era más oscura y profunda de lo que podía imaginar. Esa misma noche, mientras revisaba nuevamente los documentos con mi abuelo, encontré algo que me heló la sangre, un conjunto de contratos y correos electrónicos que implicaban no solo deudas ocultas, sino manipulación directa de familiares y testigos. Su familia había participado activamente en el plan, asegurándose de que nadie sospechara hasta el último momento. Cada gesto amable, cada felicitación durante la boda, había sido cuidadosamente ensayado para disfrazar la traición. Mi mente empezó a reconstruir escenas de la boda, las risas forzadas, los abrazos que parecían demasiado ensayados, los consejos aparentemente inocentes que recibí. Todo encajaba. La perfección que yo había admirado no era más que un escenario montado para atraparme. Mi corazón latía con fuerza, entre la incredulidad y la ira. ¿Cómo alguien podía planear algo tan cruel y a la vez tan elaborado? Decidí que necesitaba pruebas irrefutables. Instalé discretamente grabadoras y recopilé correos electrónicos y mensajes que confirmaban lo que sospechaba.
Cada nuevo hallazgo hacía que el rostro de mi esposo cambiara ligeramente cada vez que lo miraba. Un tic, un gesto nervioso, una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Su fachada de seguridad empezaba a quebrarse, revelando a un hombre vulnerable ante la verdad que ya no podía ocultar. El momento más impactante llegó cuando revisé unos correos antiguos que él había enviado a su abogado, donde detallaba cada paso del plan, cómo transferir propiedades a su nombre, cómo ocultar inversiones, cómo manipular a los familiares para mantenerme aislada. Sentí que la traición me atravesaba como un puñal invisible. Este no era solo un fraude económico, era un acto de control y dominación disfrazado de amor. Mi abuelo me tomó la mano y me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que estaba frente a algo más grande que un simple conflicto legal. Esto era una red de mentiras construida sobre años de engaño, y cada decisión que tomara a partir de ese momento sería crucial. No solo debía proteger mi patrimonio, sino también mi libertad emocional y la integridad de mi familia. Por primera vez, comprendí que la batalla no sería rápida ni sencilla. Cada paso requeriría estrategia, paciencia y precisión. La traición no se enfrentaba solo con palabras, necesitaba pruebas sólidas, planes claros y aliados de confianza. Mientras la luna iluminaba la habitación, con cada prueba en mis manos, supe que había llegado el momento de enfrentar a mi esposo de manera definitiva. No se trataba solo de descubrir la verdad, sino de asegurarse de que no pudiera usar los documentos ni los contratos en mi contra. La tensión había llegado a un punto insoportable. Cada conversación con él, cada gesto, cada palabra tenía un doble sentido. Organizamos una reunión en la oficina del abogado de mi familia. Él, mi esposo, llegó con esa misma sonrisa calculada que había visto tantas veces, pero esta vez no logró ocultar la sorpresa. Mis abogados presentaron cada prueba, transferencias de dinero a empresas fantasmas, contratos que transferían deudas a mi nombre, correos electrónicos donde planificaba cada movimiento financiero. Cada documento mostraba con claridad su intención de atraparme en un laberinto de deudas. Sus defensas fueron débiles. Intentó minimizar las pruebas, justificar movimientos, mostrar que todo era un malentendido, pero nada logró contrarrestar la evidencia. Cada intento de manipulación se desvanecía ante la claridad de la verdad. Por primera vez, lo vi vulnerable, consciente de que había subestimado mi capacidad de investigar y protegerme. La tensión en la sala era palpable. Los abogados discutían términos, señalaban inconsistencias y explicaban las posibles consecuencias legales. Mi esposo no podía interponerse sin evidenciar su culpabilidad. Era un juego de ajedrez en el que yo había logrado adelantarme varios movimientos. Mientras observaba todo, sentí una mezcla de alivio y orgullo. Mi intuición, mi paciencia y mi determinación habían dado frutos. Lo que parecía un matrimonio perfecto había sido una trampa mortal, pero ahora tenía el control. No se trataba solo de dinero, sino de mi dignidad y mi libertad. Sin embargo, la victoria no fue instantánea ni completa. La familia de mi esposo intentaba intervenir, ofreciendo disculpas que sonaban vacías, tratando de mediar con promesas de arreglo. Cada palabra que decían parecía un intento desesperado de mantener las apariencias. Comprendí que el enfrentamiento no era solo con él, sino con toda la red que había apoyado su engaño. Fue entonces cuando mi abuelo, con la calma y la sabiduría que lo caracterizaban, intervino. Su mirada firme me recordó que cada decisión debía ser medida, que el objetivo no era humillar sino protegerme y cerrar todas las posibilidades de que me dañaran. Con su guía, logré negociar una estrategia legal que asegurara mi libertad y neutralizara todas las trampas financieras que habían preparado en mi contra. Esa tarde, mientras salía de la oficina, sentí que después de semanas de tensión, investigaciones y confrontaciones, finalmente sentí que podía respirar nuevamente. El enfrentamiento legal había terminado a mi favor, todas las trampas financieras quedaron anuladas. Los contratos manipulados perdieron validez y la red de mentiras de mi esposo y su familia se desmoronó frente a la evidencia. Lo que parecía imposible al inicio, ahora era la prueba de que la determinación y la verdad podían superar incluso la traición más sofisticada. Pero la victoria legal no significaba que la herida emocional hubiera sanado. Sentí un vacío extraño al darme cuenta de que la persona con la que había soñado construir mi vida había planeado destruirla. Cada recuerdo dulce, cada gesto de amor que había creído sincero, ahora estaba teñido por la sospecha y la decepción. Sin embargo, también comprendí algo fundamental, no podía permitir que su traición definiera mi futuro. Mi abuelo, que había estado a mi lado desde el principio, me recordó que la vida no termina con la traición,
sino que continúa y ofrece nuevas oportunidades. Su sabiduría me enseñó a transformar la decepción en fuerza, a usar la experiencia como una lección y no como una condena. Gracias a él, comprendí que podía renacer más fuerte, más segura y más consciente de mi propio valor. Decidí reconstruir mi vida paso a paso, sin prisas, pero con determinación. Comencé a organizar mis finanzas, fortalecer mi independencia y rodearme de personas de confianza. Cada acción estaba guiada por la certeza de que mi bienestar no podía depender de otros, especialmente de quienes habían demostrado su capacidad de traición. A pesar del dolor, también sentí gratitud, por mi intuición, que me alertó a tiempo, por mi abuelo, cuya experiencia y amor me salvaron. Y por la claridad que había ganado sobre lo que realmente merezco en una relación y en la vida. Aprendí que la felicidad no se construye sobre ilusiones, sino sobre confianza, respeto y transparencia. Con el tiempo, empecé a permitirme sonreír nuevamente, a disfrutar de los pequeños momentos de la vida sin miedo ni sospecha. Cada paso hacia adelante era un recordatorio de mi fortaleza y resiliencia. Mi matrimonio había sido una prueba, y la había superado. No me había rendido ante la traición ni ante la manipulación, y eso me dio un nuevo sentido de libertad. Finalmente, comprendí que la verdadera celebración no estaba en el día de la boda ni en los brindis de apariencia perfecta, sino en recuperar mi vida, mi paz y mi autonomía. Lo que comenzó como un cuento de amor traicionado se transformó en una historia de empoderamiento, valentía y renacimiento. Ahora, mientras miro hacia el futuro, sé que nada ni nadie podrá arrebatarme la certeza de que puedo enfrentar cualquier adversidad. He aprendido que, a veces, los mayores desafíos nos enseñan las lecciones más